Hola, en esta ocasión vamos a ver que bajo cierta suposición muy sencilla acerca de la derivada de una función en un intervalo, esta tal función tiene que ser eh, invertible, es decir, que debe tener una función inversa que además será derivable. Incluso podremos calcular la derivada de tal función aunque no la conociéramos. Las condiciones mencionadas son estas. Si f es una función que está definida en un intervalo cerrado, digamos a, b, y es continua en todo ese intervalo cerrado, y además es derivable en el intervalo abierto, a, b, es decir, en casi todo el intervalo cerrado, solo no necesariamente así en los extremos. Y esta condición 3, fíjense que la derivada de f de x sea mayor que 0 para todo x en el intervalo abierto. Bueno, si se cumplen estas tres condiciones, entonces nuestra función f es invertible y esta fórmula nos permite calcular la derivada de la función inversa de f, de esta función f a la menos 1. Así que entonces la derivada de la inversa de f con respecto a la variable y es igual a 1 entre la derivada de la función f con respecto a x. Por supuesto, aquí estas dos variables, y y x, están relacionadas pues de la manera natural, pues como se relacionarían una función f y su inversa, ¿no? Digamos, f a la menos 1 de y es igual a x, si y solamente si f de x es igual a y. O dicho de otra manera, la inversa de f llevará a y en algún x exactamente cuando este x sea llevado por f a y. Hagamos un pequeño paréntesis para recordar que una función f tiene inversa si y solo si esta función es inyectiva. ¿Se acuerdan? Es decir, es una función que lleva cosas diferentes en lugares diferentes. Y cuando una función y para que una función sea inyectiva es suficiente con que la función f sea creciente. Es decir, si una función f es creciente, es entonces inyectiva. Lo mismo, si f es decreciente, también es inyectiva. Y justo esto lo quería mencionar por el punto número 3. ¿No? Realmente este punto número 3, en el cual pedimos que la derivada sea mayor que 0 para todo x en AB, lo usaríamos justo para decir que nuestra función f es creciente. ¿Se acuerdan? Si nosotros tenemos que la derivada es positiva, entonces la función f es creciente. O bien si tenemos que la derivada de f de x es negativa, entonces tenemos que f es decreciente. Entonces, en realidad este punto número 3 podría no ser simplemente limitarnos al caso en el que la derivada sea mayor que 0. También podríamos nosotros añadir aquí el caso en el que la derivada de f sea menor que 0. O sea, en ambos casos nosotros obtendremos la inyectividad de la función f y justo cuando una función es inyectiva tendremos que la tal función tiene inversa, ¿no? Eso es lo que nos importa. Entonces vamos a ampliar ahí el enunciado de esa manera. Iniciemos la demostración. Observemos lo siguiente. Si nosotros tenemos que nuestra función f es continua y creciente en un intervalo, digamos, a, b, entonces la inversa de f también es continua y también es creciente, pero pues su dominio será justamente el intervalo que va de f de a f de b. Todo esto es claro porque, bueno, finalmente al ser de la función creciente, pues tendremos que el mínimo valor que toma la función f pues es f de a y el máximo que toma es f de b, así es que el dominio de la función inversa será
pues al menos una parte del intervalo f de a, f de b, ¿no? De entrada podemos pensar que es un subconjunto, pero de hecho, en realidad, el dominio de la función f a la menos 1 es justo este intervalo. ¿Por qué razón? Bueno, pues justo por el teorema del valor intermedio. Pues precisamente la imagen de nuestra f es exactamente este intervalo que va desde f de a hasta f de b. ¿Por qué razón? Pues porque cualquier valor intermedio que se tome 1 en este intervalo, pues tiene que ser alcanzado, es decir, tiene que ser f de x para alguna x en el intervalo a, b. ¿Sale? Bueno, y esto mismo también nos hace ver la continuidad de la función inversa, porque si nosotros quisiéramos que para algún y igual a f de x en el intervalo f de a, f de b, es decir, si una cierta x es mayor o igual, no, mejor pensemos la mayor f de a y menor que f de b, una cosa intermedia, y nos dan un epsilon mayor que 0, entonces nosotros podemos encontrar que la imagen de nuestro intervalo que va desde x menos epsilon hasta x más epsilon es precisamente el intervalo que va desde f de x más menos epsilon hasta f de x más epsilon, ¿cierto? Y bueno, este es un intervalo, no es, este intervalo de aquí, pues no necesariamente está centrado en f de x, pero lo cierto es que sí, f de x es un elemento de este intervalo, es decir, nosotros tenemos que f de x menos epsilon es menor que f de x y f de x es menor que f de x más epsilon, ¿cierto? F de x no necesariamente está exactamente a la mitad entre f de x menos epsilon y f de x más epsilon, pero lo que sí es que podríamos medir nosotros cuál es la distancia más pequeña de f de x a f de x más epsilon, o bien de f de x menos epsilon a f de x, cuál de esas dos distancias es más pequeña, y considerarla como la delta, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que delta es el mínimo entre f de x menos f de x menos epsilon y f de x más epsilon y menos f de x, entonces esta delta, lo que sí sabríamos es que si nosotros tenemos a alguien, digamos, a algún y entre eh, eh, f de x menos delta y f de x más delta, entonces pues esta y estaría entre f de x menos epsilon y f de x más epsilon. Y de ahí tendríamos entonces que la función inversa, que f de a la menos 1 de y, entre x menos epsilon y x más epsilon. Ok, entonces, bueno, con esto probamos la continuidad. Probemos ahora rápidamente que f a la menos 1 es creciente, ¿no? Si nosotros tenemos que y1 y es menor que y2 y estos dos están en el intervalo que va de f de a f de b, ¿sale? Bueno, pues estos obviamente tendrían que ser iguales a el f de algún x1 y al f de algún x2, ¿cierto? Y justamente la función inversa a y1 nos lo llevaría en este x1, mientras que a y2 nos lo llevaría en este x2. Por lo tanto, entonces nosotros quisiéramos probar que x1 es menor que x2, pero con ánimos de llegar a una contradicción, supongamos que no. Supongamos que este x1 es mayor o igual que este x2. ¿De acuerdo? Bueno, pero pues por el hecho de que la función f es creciente, pues tendríamos que f de x1 es mayor o igual que f de x2, pero pues esto no es posible porque aquí está clarísimo que f de x1 es menor que f de x2, ¿no? Entonces esto es una contradicción y de aquí se deduce
que f inversa de y1, que es x1, es menor que f inversa aplicada a y2. Bueno, ok. Esta parte de, de que la función inversa sea creciente, pues es un poco accesoria para el teorema. No es realmente necesaria, no era necesario, pero sí era importante que lo notáramos. Volvamos entonces al meollo de nuestro teorema de la función inversa, que es la derivabilidad de la función inversa de f. Para esto, obviamente, pues tenemos que considerar el límite cuando, digamos, cuando y tiende a algún y0, para algún y0 fijo en el intervalo f de a, f de b, de ¿qué cosa? Pues de la preimagen, o f a la menos 1, pues de y, menos f a la menos 1 de y0, entre y menos y0. Aquí conviene recordar que estos y y0 son de la forma f de algo, es decir, que nuestro y tiene que ser f de algún x y nuestro y0 tiene que ser igual a f de algún x0, ¿no? Con estos x y x0 en el intervalo a, b. De modo tal que entonces nosotros podríamos escribir este límite igual a, pues, el límite... podremos escribirlo igual al límite cuando x tiende a x0 de, bueno, f a la menos 1 de y sería precisamente x y f a la menos 1 de y0 sería precisamente este x0. Y y menos y0 sería pues f de x menos f de x0, ¿no? Y simplemente lo que tenemos que observar y de lo que tenemos que estar muy convencidos es de que cuando y tiende a y0, x tiende a x0, ¿no? Que no puede ser de otra manera. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque justamente la función inversa es continua, ¿no? La función inversa f a la menos 1 es continua, y si nosotros hacemos que y tienda a y0, entonces pues la función inversa f a la menos 1 de y pues tendrá que ir tendiendo a f a la menos 1 de y0, pero pues como f a la menos 1 de y es precisamente x y f a la menos 1 de y0 es precisamente x0, pues nosotros tenemos esta situación, ¿no? Que que el hecho de que y se vaya hacia y0 nos lleva a que x se va hacia x0. Y entonces fíjense, este límite tiene toda la apariencia de un pues del límite del cociente diferencial, nada más que aquí el cociente está al revés, ¿no? Este límite entonces lo podemos escribir también como el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿cierto? Ahora, bueno, este límite pues es de los facilitos, en tanto que el denominador no se vaya a 0, y creo que ese es nuestro caso, porque entonces aquí esto lo podemos escribir como 1 entre el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, que es precisamente la derivada de f en x0, y esta es distinta de 0 porque ¿por qué razón? Pues porque hemos pedido justamente, de hecho, en el teorema, que la derivada de f en x para cualquier x en el intervalo a, b sea mayor que 0. Entonces, obviamente, si es mayor que 0, no es igual a 0. ¿Cierto? Bueno, entonces eso es la demostración del teorema de la función inversa en este caso, ¿no? En el caso en que la derivada de f en x es mayor que 0 para toda x en el intervalo a b. Una cosa muy parecida nosotros podemos hacer para tener la demostración de este otro caso, ¿no? En el que la derivada es menor que 0 para todo x en a, b. En ese caso, nuestra observación sería que la f es continua y decreciente en el intervalo a, b. Y por lo tanto, la función inversa también sería continua y también sería decreciente
en el intervalo f de a, f de b. Pero el razonamiento de este cálculo del límite del cociente diferencial sería exactamente el mismo, y nosotros tendríamos otra vez el hecho de que la derivada de f de x en este x0 sería distinta de 0, porque sería de hecho menor que 0. Ok, y bueno, entonces esto establece las dos cosas. Establece que la función inversa f a la menos 1 es derivable, y que la derivada es precisamente dada por esta ecuacióncita, ¿no? La derivada con respecto a y de la función inversa es igual a el inverso multiplicativo, o el recíproco, de la derivada con respecto a x de nuestra función f.